Arrancamos de esta manera que hay que hacer, lo hacemos por supuesto en el día después de las PASO con un análisis que vamos a tener para tratar de entender cómo va a ser el panorama de aquí hasta el 22 de octubre, qué va a pasar con los candidatos, los grandes ganadores, los perdedores, las sorpresas. Bueno, todo esto lo vamos a hacer con un equipo que ya se encuentra acá con nosotros. Estamos junto a Cristian Balbo, que está en este momento en la casa de Javier Milei. Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fernando, colegas. Así lo dijiste, estamos frente a la casa, el barrio privado en realidad, donde vive el ahora candidato presidencial Javier Milei, el más votado en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, con más de 5 millones de votos. Sabemos que en el día de ayer se retiró del búnker en Hotel Libertador, en Córdoba, Maipú, aproximadamente a la 1:45 de la madrugada. Son 36 kilómetros que separan este hotel de este barrio privado en Benavides. Estamos a unas 10 cuadras de la Panamericana, sí, el ramal Escobar. Llegó poco después de las 2:30 de la madrugada y lo que hizo fue descansar y permanece todavía aquí en su domicilio. Sabemos que ha recibido la visita de su hermana, sí, que es una pieza fundamental en su campaña, es quien le maneja la agenda. Hablamos de Karina, 2 años menor que él. Fue, por ejemplo, Karina la que tuvo la idea en un momento de que él use camperas de cuero, o recordemos también cuando decidió donar su sueldo como legislador nacional. Bueno, todas esas ideas pertenecen a Karina, que es su hermana menor, 2 años. Por otro lado, también sabemos que durante la mañana de hoy tuvo varias conversaciones telefónicas, entrevistas radiales, pero sin moverse por el momento de su domicilio. También sabemos que tuvo un contacto directo con Victoria Villarruel, que es ahora la candidata a la vicepresidencia de La Libertad Avanza. No se ha movido de su domicilio. Han sido muy gentiles aquí en la seguridad de este barrio privado aquí en Benavides, en el partido de Tigre, fíjate vos donde vive Milei. Han sido muy gentiles, nos han indicado que está descansando, que ha decidido en el día de hoy permanecer en su domicilio, pero sin haber, digamos, quitado el ojo en lo que tiene que ver con su agenda política. Ya están diseñando junto a su equipo lo que tiene que ver el panorama de aquí al 22 de octubre. Una fecha clave para Milei, porque el 22 de octubre, el día de las elecciones generales, Fernando, es su cumpleaños número 53. Mirá. Milei cumpleaños el día que se va a votar en las elecciones generales. Y bueno, en ese sentido, lo que está haciendo ya en el día 1, después del triunfo notable en la jornada de ayer, es hablar vía telefónica con su equipo más íntimo, empezar a diseñar un poco la agenda política y comunicacional, sobre todo de aquí, mirando hacia el próximo 22 de octubre. No se ha movido de su domicilio desde que llegó en la madrugada de hoy, descansó y mucho durante la mañana de hoy, y apenas se levantó ya comenzó a atender llamados, sobre todo de las producciones radiales, que respondió prácticamente a todas en la mañana de hoy. Sí, hoy habló con Paulo Vilouta tempranito también, lo escuchábamos. Hoy por la noche va a estar junto a Esteban Trebuch en una nota televisiva de Lo Primero, la primera que vamos a poder ver, para tratar de entender cómo es el día después, ¿no? Después de lo que fue también su discurso tras conocer los resultados. Estamos junto al equipo, seguimos allí, Cristian, trabajando desde la casa de Milei, aguardando tal vez que en algún momento pueda salir él o alguno de sus asesores, ¿no? Sí, mira, vos fíjate que tenés el acceso principal a este barrio privado, Valle Claro se llama, que queda, como te dije, sobre la calle Alvear, a pocas cuadras de lo que es el trazado de la autopista Panamericana, el ramal Escobar. Por aquí ingresa lo que es el sector de propietarios, el sector de visitas. Él permaneció en el día de hoy, durante todo el día, en el día 1, después del triunfo de ayer, en su vivienda, en su domicilio. Como te dije, básicamente lo que hizo fue cara a cara con su hermana Karina, que es con quien tiene mayor confianza y quien inclusive está involucrada en su campaña presidencial, y después vía telefónica y también a través de distintos medios de comunicación digitales, el contacto con todo su equipo para analizar este triunfo que se dio en la jornada de ayer del candidato libertario, este triunfo contundente y que modifica un poco el escenario político con una lógica de cambio de paradigma. Sí. De ahora en más tendrá, mirá, tocan bocina, mucha gente toca bocina porque saben que Javier Milei vive en este barrio privado. Claro, vecinos de la zona aquí de Benavides tocan bocina, también proveedores de distintos servicios. Por ejemplo, recién ingresó el camión que se dedica a la fumigación
dentro del barrio, en el recorrido. Fíjate cómo están ingresando y saliendo permanentemente los vecinos, propietarios y visitas de este lugar, que repetimos, es el refugio que tiene Javier Milei, su lugar de descanso, su casa, el lugar donde él convive con sus mascotas. Sabemos que él tiene mucha afinidad por los perros, donde recibe habitualmente a su hermana, donde recibe inclusive también a parte de su equipo. Es el lugar que tiene preparado también para diseñar la lógica de campaña en materia comunicacional y también en materia política. Y bueno, y en ese contexto, la expectativa, te repito, hoy por la mañana, de modo telefónico, con varios colegas, con Paulo Vilouta, y la expectativa para, bueno, en la noche de hoy, por A24, con el colega Esteban Trebuch, claro, suponemos que va a tener que salir, bueno, para dirigirse hacia el canal, pero también nos dijeron que va a permanecer al menos durante la tarde de hoy aquí en su domicilio hasta que llegue el momento de esa agenda comunicacional que tiene en la noche de hoy. Pero estaremos atentos, Cristian, a lo que pueda suceder allí. En cualquier momento tomamos y retomamos el contacto con vos. Vamos a hablar con Robertino también de lo que fue la jornada de ayer, de lo que es el día después y de cómo va a ser el panorama en estos 69 días en los que va a haber movimiento. Mucho movimiento. El primer punto que tenemos que mencionar, Fer, querido, es que empieza otra elección. Esta es una elección muy diferente, la que arranca a partir de hoy. En la ciencia política se suele decir que los sistemas electorales tienen dos efectos. Sí. Duverger, un francés, hablaba de esto. Dos efectos. Uno institucional es el reparto de los cargos, según los votos que tenés, la cantidad de cargos que vas a tener. El otro es un efecto psicológico, que genera el impacto de una elección y cómo el electorado y los mercados, el sistema político, procesa ese efecto psicológico que genera una elección. Estamos en esa etapa, claramente con un resultado que nadie tenía presente, no tanto por los tercios de los que se viene hablando hace un tiempo, sino más bien por el orden de los factores. Porque Javier Milei no solo iba a ser individualmente posiblemente el candidato más votado, sino que su frente iba a ser la coalición más votada. Eso claramente no estaba en los papeles de nadie. Lo que pasa es que al ser tercios perfectos, literal, o sea, aritméticamente, el escenario está abierto y la elección que comienza es completamente nueva. Hay que ver qué sucede con Javier Milei, que es alguien, Fer, que tiene la particularidad de no llegar con un armado político grande, tradicional, es un hombre de un partido político. Entonces hay que ver cómo con su estructura y con esos efectos psicológicos que se empiezan a generar a partir de ahora, él desanda el camino largo que queda de acá al 22 de octubre. Esto recién comienza. Es un gran triunfo, por supuesto, para él, pero esto recién comienza y yo creo que todo puede pasar. Y vamos a ver cómo evalúan también nuestros invitados. Fabián Medina, al que le agradecemos, economista que va a estar colaborando con nosotros, y Raúl Timerman también, politólogo, que en las últimas semanas había hablado de una posible sorpresa o de sorpresas, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Las últimas semanas, el jueves a la mañana precisamente. Sí. Justamente con Sheila Wilker veníamos haciendo un tracking y ese jueves a la mañana había dado 26 puntos Javier Milei creciendo, venía de 21. Sí. El jueves a la mañana estaba en 26 y creciendo y bueno, llegó a donde llegó finalmente. Esa era la sorpresa, que fue sorpresa para todos. Y aparte el bajo nivel de votos que sacó el Frente de Todos, si uno lo compara. Pensemos una cosa, en el 2019 Alberto Fernández saca el 48% de los votos y ahora el Frente de Todos saca 27, 28, pierde 20 puntos. Y Juntos por el Cambio saca 40 y ahora saca también 28, 12 puntos, 20 más 12, 32. Y ahí están los puntos de Milei, digamos. Claro. Milei ha tomado de esas dos coaliciones. Esta situación es una situación dinámica. Se produce en un momento muy especial. La gente ya venía planteando, tanto en los grupos, nosotros hacemos grupos en función de voto prospectivo, es decir, ¿qué va a votar la gente? Sí. Los que van a votar a Milei, los que van a votar a Patricia, los que van a votar a Horacio, los que van a votar a Massa. En todos los grupos era unánime una síntesis de cambio que era esto así no puede seguir. Distintos grupos se referían a distintas cosas, pero era esto así no puede seguir.
Y cuantitativamente había un 60% de cambio, había un 30% de continuidad. Así se dieron los votos en Santa Fe, Sí. así se dieron los votos a nivel nacional. Hay mucho para analizar. Sí, hay sobre mucho. todo esto que mencionaba Robertino de los tercios, ¿no? Que se ¿Perdón? había planteado. De cómo iba a darse la elección y que se dieron en perfectos tercios del 30% Milei, un 28% Juntos por el Sí. Cambio y un 27% Unión por la Patria. Esta Sí, división. pero en realidad hay que tomar el padrón completo, digamos. A ver. Porque hay 10 millones de personas que no fueron a votar, Eso. habilitadas para votar. Entonces no están divididos exactamente en tercios, están más bien divididos en cuartos. Y ustedes fíjense, El otro cuarto que que se son los toma el ausentes. padrón. El otro cuarto, ¿quiénes son? ¿Los ausentes? los que no fueron a Los votar. ausentes. Claro. Están los que votaron cada una de las tres fuerzas y los que no fueron a votar. Ustedes fíjense qué va a pasar de aquí en más, cuando nosotros estamos yendo a las generales. Javier Milei, ¿de dónde puede sacar votos? No tiene dónde buscar votos, excepto algunos en los que no fueron a votar. Patricia Bullrich, ¿cuál debe ser su fundamental preocupación? Retener todos los votos de Horacio Rodríguez Larreta y de Gerardo Morales, es decir, los Claro. votos radicales. Bien. Sergio Massa, ¿de dónde puede sacar votos? Sergio Massa queda como el único moderado de los tres. Sí. No cuento a Schiaretti, a Miriam Bregman, digamos, que le veo pocas posibilidades de entrar al balotaje. De los tres que pueden entrar al balotaje, el moderado es Sergio Massa. Es muy posible, por la manera de actuar de los electorados, que no entren al balotaje dos similares, como pueden ser Milei y Patricia Bullrich. Seguramente ahí va a haber una lucha muy fuerte y uno de los dos va a quedar afuera. Y posiblemente el otro que entre es Sergio Massa. ¿De dónde puede sacar Sergio Massa los votos para entrar? Ya lo dijimos, Horacio Rodríguez Larreta, algunos radicales, votos de Martín Lustó en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y tiene que ir a buscar votos de gente que no fue a votar. Tiene que ser el peronismo tradicional, como hizo en Tucumán, como hizo en Formosa, que consiguió alto porcentaje de electorado que Sí. fuera a votar. ¿Qué Pero rol van- empieza una etapa nueva, es todo Sí. nuevo. Mencionaba recién lo de los que no estuvieron presentes en estas PASO. Así que es. van a ser un jugador fundamental. Impresionante. ¿Y los votantes de Schiaretti, por ejemplo? Bueno, los votantes de Schiaretti, el tema es distinta la reacción de los votantes de alguien que sigue en carrera Sí. al de los votantes de alguien que queda fuera de carrera. ¿Por qué? Horacio Rodríguez Larreta queda fuera de carrera. Al quedar fuera de carrera, quedan afuera todos los candidatos a diputados, los candidatos a senadores que él llevaba, los candidatos a intendentes que él llevaba. Todo lo que él llevaba solo queda afuera. Sí. Entonces va a tener una reacción desde el punto de vista electoral. Schiaretti queda adentro. Entonces Schiaretti no se puede bajar. Schiaretti tiene que seguir No. y tiene que tratar de sacar la mayor cantidad de votos posible porque lleva mucha gente en sus listas para las distintas Claro. posiciones. O sea que yo creo que Schiaretti va a mantener. Schiaretti es una fuerza naciente. Claro. Cuando una fuerza nace, bueno... No es lo mismo un candidato que sigue en carrera, que tiene detrás el resto de la lista, que tiene que, por supuesto, tratar de lograr una buena elección, que, como decía Horacio Rodríguez Larreta, que ya no está en carrera, y todos los que no estaban en carrera también. Así es. Nos mencionaba Sheila Wilker recién, que también ha trabajado Bienvenida, en conjunto. Sheila. ¿Cómo te va? Muy bien. Sheila me dijo una frase terrible hablando hoy por teléfono. ¿En qué circunstancias se realizó esta elección que Javier Milei salió tan arriba? En carne viva. En carne viva. Carne viva. ¿Sorprendida Carne. o no? Sí, no. A ver, viste, siempre que hay un cambio de escenario, Sí. y hay un cambio de escenario, no cabe ninguna duda. Siempre que hay un cambio de escenario, viste, porque una cosa es lo que uno puede especular, lo que puede pasar, y otra cosa es cuando las cosas efectivamente pasan. Y porque además, en general, lo que suele pasar es que a veces uno se pone barreras mentales de esto sí, esto no. Ahora, lo que está claro es que el crecimiento de Milei ha sido, o este crecimiento, esta remontada fenomenal, es un fenómeno de última semana. Sí. O sea, es un fenómeno muy ligado
al caos de la inseguridad, muy ligado a la escena caótica, a la muerte de la niñez, sí. ¿no? Digamos, o sea, todo ese fenómeno que, bueno, yo creo que, digo, si el voto es emocional, no hay nada más descarnado, más en carne viva que ese final de campaña tan luctuoso. Claro, ¿no? de hecho no hubo final de campaña. No Fue una semana en la que lamentablemente tuvimos lo que sucedió con Morena, que me parece de manera atinada decidieron, lo del cirujano también, el caso del cirujano también, de manera atinada decidieron dar por cerrada la campaña de todos los candidatos. No hubo un cierre de campaña. No, vos fíjate además que los cierres de campaña son un momento medio festivo, medio de fiesta, no se podía. No. Es un momento también donde los candidatos tienen la ocasión de finalmente dar ese mensaje final. Claro. ¿No? Digamos, donde uno puede ver con claridad, bueno, este da este mensaje, este da este otro mensaje y este tercero da este otro mensaje. Bueno, eso no estuvo. Después sí hubo un fenómeno medio raro de seguir hablando sin cierre de campaña. Denuncias también, en los últimos días hubo denuncias también de romper la veda. Más sobre todo en la ciudad se dio eso, ¿no? Sí, bueno, muy agónica, ¿no? Muy dramática la interna en Juntos por el Cambio. Yo creo que ahí también hubo algunos... vos fíjate que nadie en Juntos por el Cambio se animó a pegarle a Milei. O sea, Milei caminó toda la campaña como si fuese un actor menor. Nadie se ocupó de su figura. Creo que eso también incidió, ¿no? en su escena. Y creo que hay un elemento más, que es que a Milei le bajaron el volumen las últimas 2 semanas. Sí, después vamos a hablar de los discursos. ¿Les parece de cómo fueron los discursos? ¿Quiénes dieron los mejores discursos al cierre de la jornada ayer de domingo? ¿Robertino? Sheila, quería volver sobre un tema que me llamó la atención cuando miro el mapa electoral, que se menciona que la bronca de la última semana y de los últimos días fue capitalizada por él. Sin embargo, uno identifica esa bronca o esa inseguridad como un fenómeno más bien urbano o de las grandes ciudades. Y Milei ayer perdió en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad, y ganó prácticamente en todo el país, incluso en provincias de características que se suelen llamar feudales, que a mí me gusta más llamarlas rentistas. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué pasó? No, Milei hizo una muy buena elección en todo el país, incluso en el conurbano, que es donde peor le fue. O sea, incluso en provincia de Buenos Aires, o sea, si vos mirás los valores absolutos de su rendimiento electoral, la verdad que es indiscutible que hizo una gran elección. Y el tema de la inseguridad, digamos, la inseguridad se narra distinto. Por ahí en el conurbano vos lo que escuchás en la investigación es que la inseguridad se cuenta en primera persona. Me robaron, a mí, me pasó a mí. Pero la inseguridad también es un fenómeno que está en el interior. O sea, yo creo que la inseguridad es un modo, es una narrativa, es una sensibilidad, por supuesto, una reacción ante algo que se vive como amenaza, que un poco expresa las nuevas relaciones de clase. Los miedos, digamos, que hay a la vulnerabilidad, a perder la poca propiedad que se puede tener. Cuando digo la propia propiedad estoy pensando en el teléfono, ¿no? Digamos, lo de uno. Sus zapatillas, su propiedad, su teléfono. La parte económica y la vida también. Por supuesto. Porque es lo más grave. Recién hablábamos de los tonos, ¿no? De cómo fueron los tonos en campaña en las últimas semanas. Y ayer muchos discursos se dieron por la noche, tal vez algunos habían dejado y no siguieron en televisión los discursos de cada uno de los candidatos, ganando, perdiendo o comentando su situación. ¿Cómo vieron ustedes el tono de cada uno de los discursos? De Bullrich, de Milei, con anteojos, leyendo un discurso que tal vez era una imagen que no veíamos tanto en los últimos cierres de campaña y en las últimas presentaciones de Milei. Bueno, primero vamos con Bullrich. Sí. Que tenía una interna Bullrich, porque Milei corría solo. Claro. Bullrich tenía una interna con Horacio Rodríguez Larreta, una interna dura. La verdad, con Sheila nosotros, a través del termómetro que hacemos mensual, venimos midiendo desde hace más de un año esa interna y siempre fue ganando Patricia Bullrich. Sí. Finalmente, el hombre que gobernó, va a haber gobernado durante 8 años la ciudad de Buenos Aires y haber sido jefe de gabinete otro tanto con Mauricio Macri, va a quedar afuera de carrera totalmente. Patricia Bullrich tuvo una frase
que nunca pronunció durante la campaña. Tenemos los brazos abiertos. Es decir, empieza una nueva etapa. Yo creo que Horacio puede jugar un rol fundamental, no solo en la campaña, sino en un potencial futuro gobierno de Patricia Bullrich. Y creo que Patricia Bullrich, aunque no ocultó su alegría con Jorge Macri, con Mauricio Macri, tuvo una actitud muy correcta con Horacio Rodríguez Larreta y con Gerardo Morales. Creo que ahí se va, aparte dijo algo interesante, a partir de este momento los dos equipos de campaña van a trabajar juntos. Sí. Hubo mucho de eso también, de hecho, de entregar su plan de gobierno, lo hizo creo Lustó, lo propuso Grabois también para con Massa, como un gesto de, en los diferentes partidos donde había internas, el de, bueno, a partir de ahora trabajamos juntos, militamos juntos. Sí, y de cara al futuro, ojo que yo tenía un plan de... Claro, también. ¿No? Digamos, las dos cosas, todo, ¿no? O sea, porque, bueno, hay algo que es parte de la disputa electoral, que es aún perdiendo el futuro, un candidato el futuro siempre lo tiene en el cerebro, ¿no? Sí. Igual, perdón. Sí, pero hay algo interesante. Déjame agregar algo, ahora que me dijiste el plan. Nosotros decidimos medir, evaluar los argumentos de los candidatos a ver qué opinaba la gente. Bueno, pero los únicos argumentos que evaluamos fueron las propuestas de Milei. Porque los otros no tenían propuestas tan concretas, los otros tenían propuestas más genéricas o representaban cosas más genéricas. Digamos, Horacio Rodríguez Larreta representaba la gestión, la prolijidad, el diálogo, el consenso. Patricia Bullrich representaba el carácter, la decisión, la emotividad, digamos, la decisión de llevar las cosas adelante. Pero Milei decía, bueno, hay que dolarizar la economía, yo voy a dolarizar la economía, voy a hacer desaparecer el Banco Central, la enseñanza no va a ser obligatoria, voy a hacer desaparecer el Ministerio de la Mujer y el INADI. Sí, les dio una cantidad de propuestas. Les dio más puntos como para que ustedes pudieran analizar también y llevar al análisis, ¿no? Vos fijate, acá, acuerdo con las propuestas de Milei. No lo planteábamos como que eran de Milei, poníamos las propuestas. Claro. En total del país. Y vos fijate que tenía una cantidad de propuestas concretas que después nosotros, bueno, no nosotros, los propios grupos focales, de alguna manera, las dividían entre propuestas discutibles y delirantes. Sí. Ahí las últimas propuestas... Mercado Libre de venta y compra de dólares, bueno... De órganos. De órganos. De órganos. De bebés, perdón, de bebés. No tengo una distancia. De bebés, dice, de bebés, ¿no? De órganos es la anteúltima. Libre venta de órganos también. Tenemos eliminación de la obra pública, libre portación de armas, eliminación de la obligatoriedad de educación primaria y secundaria. Esas son las de menor aceptación. Son las que eran más extremas, tal vez, ¿no? Por eso lo tenían. A ver, extrema, no extrema, digo, la eliminación del Banco Central también podría ser extrema, digamos. O sea, toda la gente, pero todos los que podemos haber recibido esta encuesta, ¿entendemos o comprendemos qué puede significar la eliminación de un Banco Central? Por supuesto, yo te voy a decir algo. ¿Qué cosas pasan en la investigación cualitativa? La investigación cualitativa lo que vos ves es que la gente entiende perfectamente. O sea, libre venta de órganos, no hay ninguna duda. Es vender un riñón y generás guita. O sea, no es que la gente no entiende qué significa eso. Entiende perfectamente. Lo que pasa es que lo que dice es, bueno, no, es un caso extremo. Es a lo que lo lleva a decir su filosofía, pero obviamente eso no va a ser así. Claro. O sea, como que hay algo ahí. No puede salir de esa línea libertaria, tiene que plantear. No, Robert. Por lo menos es auténtico, lo lleva a extremar sus ideas. O sea, hay como una idea, hay como una especie de suavizamiento, no es falta de comprensión, es suavizamiento o puesta en valor de la idea de autenticidad antes que del contenido de la propuesta. Pero no, la comprensión. O sea, lo que hay que saber es que acá hubo un voto aún comprendiendo y rechazando, porque acá lo que vos ves es un fuerte rechazo de muchas de esas propuestas. Todo lo que está en rojo es nada de acuerdo, lo que está en azul intenso es muy de acuerdo y después en el medio
algo de acuerdo y poco de acuerdo. Acá se ve clarito, ¿sí? Esta es la segunda parte de los ítems de las propuestas que ustedes planteaban, donde hay menor aceptación. Pero en la otra hay más aceptación. En la otra hay más aceptación. En la otra está la parte de dolarizar la economía, está la parte de... dolarización. El Banco Central. Eliminación del Ministerio de la Mujer. Eliminación del Ministerio de la Mujer y del INADI, que él fue muy insistente con ese hace un tiempo. Sí. Vos fíjate, tiene 61% de acuerdo. Sí, de las empresas públicas también. Sí. Eliminación de los subsidios a tarifas, otro tema también que tuvo una aceptación cerca del 50%. Ahí está. Si tenemos en cuenta los que están muy de acuerdo y los que están algo... Si tenemos en cuenta los que están muy de acuerdo y los que están algo de acuerdo. Ahora, vos fíjate, esto lo pudimos poner acá en su momento, digamos, porque esto fue hecho, mayo, no me acuerdo. Mayo de este año. Sí, hace unos meses. ¿Por qué? Porque él se paraba frente a las cámaras y decía, yo voy a hacer tal cosa. Yo leyendo las propuestas de Horacio Rodríguez Larreta, que tuve que averiguar en qué sitio estaban y tuve que ir buscando una por... Cuando llego al ministerio, Horacio Rodríguez Larreta dice, yo voy a reducir a la mitad el número de ministerios. Sí. Ahora, nunca apareció diciéndolo de la manera que Milei proponía las cosas. Eso de Milei le sirvió también. Le generó una empatía. Viene un tipo, hay que ver con qué lo confrontamos. Estamos ante la situación de un presidente, Alberto Fernández, que tenemos que recordar que es el presidente, con muy poco ejercicio de la autoridad presidencial. Entonces, la contraparte de eso es gente de mucho carácter y mucha decisión. Y esos son Javier Milei, Patricia Bullrich. Horacio Rodríguez Larreta es mucho más parecido a Alberto Fernández. Patricia Bullrich es mucho más parecida a Javier Milei y a Mauricio Macri. Mauricio Macri ahora es más parecido. Indudablemente Mauricio Macri tuvo la oportunidad de gobernar y no le fue bien. Tal es así que no pudo reelegir presentándose. Ahora, cuando dice que haría lo mismo pero más rápido, pero eso es lo que, digamos, se da cuenta que la sociedad en este momento, la opinión pública, está pidiendo cambio, terminar, no podemos seguir así. Alguien tiene que venir y hacer algo. Ahora, pueden hacer. Ahora les voy a preguntar si vamos a ver un Milei diferente de ahora en más, de estos 69 días que quedan hasta el 22 de octubre. Pero antes de eso, ahora Fabián vamos a hablar también de la economía, de las medidas del Banco Central tomadas hoy, pero me quedo con un cable. Permiso, quiero ir a buscar esta información, un cable de Bloomberg, ¿no? Y vamos a ir a Estados Unidos a tomar contacto con Adrián Sack en este momento. El título es Milei trae incertidumbre mientras Wall Street reacciona a la votación en Argentina. Wall Street se está preparando para que las elecciones terminen en una segunda vuelta, después de que el marginado libertario Javier Milei obtuviera un apoyo sorprendentemente fuerte en la votación primaria. Esto es, o por lo menos es la mirada de Bloomberg, y que estamos con Adrián. ¿Está en contacto Adrián? Adri, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fer. Calurosa tarde aquí en Atlanta, en Estados Unidos, en toda la costa este. Sí, bueno, revolucionado justamente por las novedades electorales de ayer. Y fue la agencia Bloomberg la que más se encargó de tratar de presentar a la sociedad estadounidense y particularmente a los analistas de mercado a Javier Milei, a tratar de trazar un perfil y de explicar sobre todo lo que estuvo pasando esta mañana y todavía sigue pasando en Wall Street, ¿no? Con el derrumbe de las acciones argentinas. El tema es, ¿cómo puede ser si hasta la semana pasada estaban bastante tranquilos los mercados porque se presentaba a los tres candidatos como candidatos premercados, ahora de golpe se produce este derrumbe, esta caída en las acciones? Algunas acciones cayeron al principio, a la apertura 14%, y también los bonos que se devaluaron fuertemente también, ¿no? Cerca de un 10%, algunos fueron por abajo de los 30 centavos por dólar, la deuda argentina 2046, que son noticias realmente inquietantes. Bueno, muchos se preguntan, ¿cómo es esto? Bueno, hay una explicación. Mientras Sergio Massa y Patricia Bullrich son presentados como candidatos más amigables como los mercados,
para los mercados, Javier Milei es presentado con esta etiqueta, far right en inglés, que significa extrema derecha. Inmediatamente eso, ¿qué hace acá? Acá conectás esa descripción con Donald Trump, un expresidente que este año, que esta misma semana va a tener la 4ª imputación en menos de 3 meses en la justicia, justamente aquí en Atlanta se va a tener que presentar por haber tratado de dar vuelta a la elección, de levantar el teléfono para pedirle al gobernador de aquí de Georgia que diera vuelta 11.000 votos que eran para Biden. Bueno, o con Bolsonaro, que Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, que aquí se lo conocen bien los mercados como el Trump de los trópicos, ¿no? Como alguien que toma medidas realmente intempestivas, o que tomaba cuando era presidente. Adri, ¿no? Entonces, más allá de este cable de Bloomberg, vos mencionaste recién esta relación que ven con Donald Trump. ¿Eso lo mencionan los medios en la parte internacional, obviamente, cuando hablan de la Argentina, cuando hablan de lo que era la figura de Milei preelección y ahora el día después? Mirá, todos los medios lo señalan. Incluso hoy he visto en televisión, en la cadena CNN, una cadena prodemócrata, que lo presentan directamente como una persona Trump style, o sea, que tiene el estilo de Trump, y lo vinculan por el lado de Trump por su estilo de hacer actos masivos y por tratar despectivamente, dice en inglés, dice bullish, que sería, o sea, hacerle bullying a sus adversarios. Claro. ¿No? Lo ven, es la primera carta de presentación que tiene ahora. Ya el Financial Times la semana pasada también recordaba su admiración, la admiración de Javier Milei por Margaret Thatcher, ¿no? Un personaje que en la Argentina es controvertido, obviamente, por la guerra de Malvinas, por los recuerdos que ha dejado. Bien. Pero en Inglaterra tampoco es muy querido. Bien, bueno análisis desde ahí. Fabián Medina, que le agradecemos que está acá con nosotros. ¿Cuál es el análisis que vos podés hacer de lo sucedido en Wall Street y de esta mirada que tienen allí en Estados Unidos? Básicamente no le creyeron nada de lo que dijeron, de lo que habló diciendo que ganaba. No le creyeron. Él dijo que ganaba y que los bonos argentinos iban a crecer en forma impresionante, cayeron en un principio un 15%, terminaron cayendo 8, 10. A ver, son centavos, pero centavos en dólar. Claro. Es un dato. La reacción del día después es importante, es tan importante. No solamente es importante esa reacción, sino que el Fondo Monetario emitió un comunicado hoy al mediodía en el cual establece que a Argentina se le van a otorgar los 10.750 millones de dólares y se va a aprobar el 23. ¿El 23 de octubre? No, 23 de agosto. ¿Ahora? Sí, la semana que viene. Porque el 24 es la reunión del BRICS en Sudáfrica. Correcto. Bien. Y volviendo a nuestro país y a lo que sucedió también en estas últimas horas, las medidas del Banco Central. Las medidas del Banco Central son medidas que lo toma como entidad que tiene una política monetaria, que toma la política monetaria. Sí. De hecho, fíjate que el riesgo país, que es lo que más te toma el dato completo, no solamente no se fue a 2.500. De 1915 está en 1914, está ahí en lo mismo. Ahora, ¿qué le interpretás de, por un lado, devalúo, pero por el otro, genera una fuerte suba de la tasa? La suba de la tasa... Por un lado te digo, quédate en peso, pero por el otro lado, ¿qué pasa? La suba de la tasa es para que no circulen tantos pesos en la calle y que vayan a las cuevas. Es así. Para que no vayan, digamos. Para que no vayan al mercado blue. Claro. Vos fijate que se fue en un principio, llegó a estar en algunos lados 705 y ahora está 685. Bien. Se va a ir moderando durante esta semana la situación. Sí, a propósito de eso que nos comentabas, hay una declaración del Fondo Monetario, que es lo que estaba justamente buscando recién, que habla de esta valoración, ¿no? La declaración del portavoz del Fondo Monetario sobre Argentina. Valoramos las acciones de políticas recientes de las autoridades y el compromiso de salvaguardar la estabilidad, reconstruir las reservas y fortalecer el orden fiscal. Esas vienen con las de la semana pasada también. Sí. No es únicamente lo de hoy. A ver, no te hacen un comunicado en 3 minutos. No. Viene planteado... Tienen en cuenta lo que han sido las últimas medidas de la semana anterior sumado... Y como corolario de la situación para llegar al OK, entregar los primeros 7.000 millones y otros 3.000 y pico de millones, casi 4.000 en noviembre. Bien, volviendo a lo que recién mencionábamos de Wall Street y lo tenemos a Adrián también allí, les quiero preguntar cuando ustedes consultan, ahora vamos a consultar, cuando ustedes hacen una consulta, preguntan,
llevan la figura de Milei, si se encuentra este parecido con Trump, si se menciona a Trump, si el elector o el votante tiene en cuenta esto. Aparece un poco en el cual, y sí, está presente. Por supuesto, en esas narrativas, Trump no es una figura monstruosa, sí, ¿no? Digamos, es una figura en disputa, te diría, o sea, con el reconocimiento de la disputa por parte de posiciones extremas de otro orden. Es decir, hay una lectura global de mundo partido también. Hay una lectura global de mundo partido, sí, eso está. Y la semana pasada también hubo un apoyo de Jair Bolsonaro, de hecho con un video, un apoyo efectivo. Sí, sí, toda te diría el ordenamiento global, ¿no? De unas derechas e izquierdas. Por ahí acá no cala tanto la idea de extrema derecha, extrema izquierda, por la cultura política argentina. Claro. Pero sí, sí ciertos alineamientos. Eso está, y ese reconocimiento también es parte de las narrativas que tienen sus electores. Sí, y es lo que nos contaba Adrián Sack, que estamos en contacto en Estados Unidos, es lo que nos contaba él de cómo lo calificaban y cómo lo veían a Milei, ¿no? Empiezan a ver, porque como te comentaba, es un personaje todavía desconocido, que dio la sorpresa y que llega por primera vez a los titulares de la prensa económica, sobre todo, ¿no? Porque hasta ahora las mismas encuestas la semana pasada no habían registrado lo que iba a pasar ayer. Entonces, estos, digamos, son los primeros pasos. La conceptualización como extrema derecha, como far right, el encasillamiento por ese lado, justamente produce estas variaciones negativas en el mercado y sobre todo acentúan la sensación de incertidumbre, que es lo que siempre y por cualquier circunstancia y viniendo de cualquier lugar del mundo es lo que hace que las acciones de cualquier cosa bajen, ¿no? Bueno, y acá justamente no se sabe qué va a pasar con unas elecciones que acá son vistas como un proceso electoral muy largo, ¿no? Digamos, no es común en el resto del mundo que haya primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Eso es lo que acá no terminan de entender todavía. Claro. Y entonces se dice, pero ¿cómo? No gana ninguno de los que iba a ganar y encima no sabemos si va a ganar el 22 de octubre. Eso es justamente otra de las causas que acá inquieta, ¿no? Ese punto, punto que menciona Adri, me parece que da en la tecla, que yo soy bastante defensor de las PASO, pero me parece que el gran problema que tienen, entre muchas cosas, es que genera una transición extraordinaria. Y eso genera un problema fenomenal a nivel de expectativas por lo económico y de gobernabilidad en relación con lo político. Lo vimos en el 2019, estamos transitándolo ahora, lo cual me habilita una pregunta que me parece que tiene vertiente económica y política, y es, justamente, por un lado, no ganó Milei, o sea, no ganó nadie. Es más, me parece que no sabemos para dónde puede salir. Por eso tengo por un lado una pregunta de cómo leen ustedes políticamente ese escenario, si puede afectar a la gobernabilidad o al contrario, si el gobierno a partir de una estrategia del miedo puede construir una fortaleza y qué puede pasar con las expectativas económicas donde se siembran quizás más incertidumbre. Mira, yo tengo la impresión de que después de unas PASO son muchos los que pueden exhibir triunfos de alguna manera. O sea, claramente es indiscutido que Milei es uno de los ganadores de la jornada de ayer. Lo es también Macri, porque la preferencia que manifestó por ciertos candidatos, todos esos candidatos salieron victoriosos. Jorge Macri, Patricia Bullrich. Así que ahí tenés, bueno, por supuesto, a estos que estamos nombrando también hay que ponerlos dentro del lado de los victoriosos. También lo es a su modo Sergio Massa, independientemente del caudal electoral que tuvo, porque ganó la interna. También, o sea, si vos empezás a mirar el tablero desde cierta perspectiva, tenés muchos ganador o muchos que pueden arrogarse alguna clase de triunfo. ¿Quiénes son perdedores indefectiblemente? Bueno, casi todas figuras que están en el medio. Vos fíjate, mirá, Schiaretti que festejó un segundo lugar en Córdoba, ¿no? Digamos, o sea... Y felicitó a Milei, fue de los primeros que felicitó a Milei. Bueno, ¿qué es Schiaretti? Camino del medio. ¿No? Digamos, Larreta, ¿qué es Larreta? Camino del medio. O sea, yo creo que acá ¿quién más? Lustó, camino del medio. Abdicación de los moderados. ¿Cómo? Aniquilación de los moderados, pero aniquilación de los moderados. Entonces, me parece que esto sí es una forma de leer el tablero posible, que es quienes de alguna manera todavía siguen en carrera, tienen algo para mostrar, y quienes definitivamente han perdido, pero de un modo total. Entonces yo creo que ahora empieza una nueva escena, probablemente mucho más polarizada,
con una idea de polarización mucho más clara, con dos adversarios para el oficialismo que tienen un ADN muy similar. Patricia Bullrich y Milei tienen un ADN relativamente similar. Uno podría decir que es pan con pan, ¿no? Digamos, o sea, no es que hay, si hubiese sido Larreta, bueno, había una diversidad. Pero ahí Larreta, Bullrich, bueno, creo que la dificultad y el desafío que tiene, sobre todo Patricia Bullrich, va a ser diferenciarse de Milei. Claro. ¿Cómo diferenciarse y hacer una diferencia con Milei? Creo que esto va a ser una de las principales preguntas que... Y el votante, teniendo en cuenta la experiencia que hemos tenido. Tiene que diferenciarse, pero tiene que ganarle a Milei. Por eso, diferenciar y capitalizar. Y ganar. ¿Por qué? Porque el moderado que queda es Sergio Massa. De los tres, el moderado es Sergio Massa. Yo no creo que el electorado haga entrar en el balotaje dos figuras similares, discursos similares, figuras similares. Como Patricia. Dos pan con pan. Exactamente. O sea que yo creo que va a entrar Sergio Massa, que va a tener que elegir de esos dos quién es el adversario. Y creo que va a elegir a Milei como adversario. Desde el discurso, como para poder llegar a ese balotaje de esa manera. Creo que va a elegir a Milei como adversario. Sí. Porque Sergio Massa se va a sentir cómodo en un balotaje, en realidad con cualquiera de los dos, con Patricia Bullrich o con Javier Milei. Posiblemente se sienta más cómodo con Javier Milei, porque son antípodas de una persona con mucha experiencia de gobierno, que conoce el Estado, que ha negociado préstamos y bordes de default en forma permanente y mantuvo el barco a flote, versus a alguien que nunca manejó absolutamente nada en el Estado y que tiene algunas ideas, digamos, un poco borderline. Pregunto, entonces entonces ahora, ahí puede tener su rival. Pregunto, cosa... antes de avanzar, perdón, Gila, antes de avanzar, mirando un poquito hacia atrás, ¿el votante de las PASO o la persona que vota en las PASO, vota de la misma manera en una elección general o en las PASO puede arriesgar un poco más teniendo en cuenta que no define? No, se vota distinto. Se vota distinto. Pero completamente distinto. O sea, pero lisa, total y llanamente distinto, porque, bueno, la gente, viste, aprende a interpretar cómo es un sistema electoral. Las PASO es un voto sin consecuencias, se piensa como un voto sin consecuencias. Claro. O sea, como un voto que, digo, sirve para dar mensajes, sirve para ver en qué estado está la sociedad. Transformar precandidatos en candidatos, pero dentro de una misma fuerza, pero no define nada efectivo a partir de ahora. Exactamente. El hecho de que no tenga esa consecuencia de que vos sabés que no vas a tener que ser presidido durante 4 años por determinada figura hace que, bueno, que el voto sea un poquito más, te diría, más irracional, más libre, más arriesgado. No, pero volviendo un poco a lo que hablábamos antes, me parece que, viste, recién cuando hablábamos un poco cómo ordenar ganadores y perdedores, ¿no? Digamos, y como dijimos, la moderación, lo que quedó en el medio es, en definitiva, lo que perdió. Creo que el gran desafío de Patricia Bullrich es no quedar en el medio de esa posición extrema que es Milei. Claro. Y bueno, y esa posición más clásica, digamos, pero que ordena la otra punta del tablero, que es la oferta del peronismo, del porque se transforma en el medio que en estas elecciones no le fue bien. Esta elección de anoche... Sí, decime, Robert. No, que esa elección de anoche, corre por cuenta mía, es una muy mala elección para Juntos por el Cambio. O sea, no estaba en los planes de nadie. Cuando vos hablabas durante el último año con todo el mundo, no estaba... O sea, hace 2 meses estaban repartiendo ministerios, digamos. No estaba en los planes de nadie, es una posición completamente incómoda y pasaron de repartir ministerios a ver si entran al balotaje. O sea, yo digo que el escenario está abierto, que tienen una pléyade de figuras políticas, de estructura, pero es un escenario que no se imaginaban y que le genera para mí mucha incomodidad política de cara a lo que viene. En estos 69 días que nos quedan hasta las elecciones generales, ¿qué rol va a tener en el discurso de los candidatos la economía? No, primero y principal, lo que hoy hizo el Banco Central, tanto con la tasa como con el valor para el comercio internacional, es darte certidumbre. Bien. Porque te dijo, hoy desde acá y después en octubre nos juntamos. Después de octubre nos juntamos. Porque teníamos reuniones todos los jueves a las 5 de la tarde del directorio, a ver si te subía la tasa, si no la subía. Entonces, esto va a ser así. Ya te dijeron, hasta octubre tenés un dato. Primero, con lo que se valora la certidumbre, ¿no? Después, a ver,
Vos nombraste, Raúl y Gil hicieron algo sobre eliminación de las tarifas. Sí, subsidios a las tarifas. Eliminación de subsidios. Es uno de los ítems que preguntaron cuando analizaron allí en mayo a los votantes, ¿no? El tema no es eliminación de subsidios, porque todos te lo van a proponer. Es cómo llegás a la eliminación del subsidio. Claro. Si el gobierno sabe comunicar bien cómo hacer la eliminación del subsidio, ese punto se lo pone en el bolsillo. Porque de acuerdo a lo que están hablando de bimonetarismo o dolarización, lo que te van a llevar es a valor dólar las tarifas. Con el problema que ya sabés que vas a tener un 2.500% de aumento de las tarifas. Sí, en su discurso Milei habló de sacarle 3 ceros a la moneda y que lo vamos a hacer pronto. ¿Y te está devaluando cuánto? ¿Qué es eso? Te está haciendo una devaluación monstruo, y lo dijo mismo Roque Fernández y Carlos Rodríguez. Vamos a una nueva convertibilidad 1000-1, pero antes vamos a tomar todos los depósitos a plazo fijos en pesos, los vamos a chupar. Como hizo Herman González en el año 90, antes de la convertibilidad de Domingo Felipe Cavallo. Sí. Porque de otra forma no lo pueden hacer. Entonces, lo que va a hacer buscar el gobierno, estimo que va a ser ir por el lado del DNU, en el cual transforma la ley de luz, de gas y de hidrocarburos, pasando a costos en pesos más ganancias. Con lo cual va a eliminar las tarifas porque baja el costo local y después, si lo querés exportar, lo vendés a dólar. Eso va a ser un eje que es el de la economía y que seguramente es algo de lo que ustedes habitualmente consultan. El tema de la inseguridad, ¿qué rol creen que va a tener en el discurso de los candidatos? Ahora sí, candidatos. Bueno, tuvo mucho que ver con la levantada de Milei el tema de la inseguridad. La inseguridad se puede dar en la rutina diaria de que te quitan algo o en la excepcionalidad que matan a una nena de 11 años. Y bueno, sucedió lo de la nena de 11 años, sucedió lo del médico Morón, sucedió los antecedentes que tenían aquellos que aparentemente la mataron a Morena. Así que la inseguridad es terriblemente importante. No es el factor de conformación de la base de Milei. La conformación básica de Milei es la casta. Sí. Es el cansancio de la gente con el privilegio de los políticos. Milei surgió fuerte durante la pandemia. Pasó lo de la foto de Olivos, pasó el vacunatorio VIP, pasó que volvían los funcionarios públicos del extranjero y no hacían cuarentena, digamos, y empezaron a salir todos los temas que tienen que ver con los privilegios de los políticos que el resto de los comunes no tiene. Y ayer Milei dijo en su discurso, una de las frases fuertes fue: vamos a barrer con toda la casta de políticos corruptos, etcétera, etcétera. Cuando es evidente que este gobierno no tiene denuncias de corrupción, pero la gente, especialmente los jóvenes, se refieren a la corrupción, aparece como segundo problema del país, antes que la inseguridad, y se refieren a los privilegios de los funcionarios políticos. Y hay algo terrible que hizo la política en estos últimos 3 años y medio. No hizo un solo gesto de disminución de privilegios. Ni uno. Ni reducción en el número de asesores, ni reducción en la dieta de senadores o de diputados, ni reducción del nivel de pasajes que sacan para viajar. Y los gestos de Milei o de Marra, de donación de su sueldo, de mostrar, eso suma, sobre todo para el electorado joven, porque son gestos que uno dice son montos pequeños, no significan, pero sí como gesto. Es una gestualidad clarísima, por supuesto que tiene una incidencia, que suma. Y creo además, vos recién decías en los jóvenes, preguntaste en los jóvenes. Y yo creo que acá el tema de las juventudes, digamos, hay algo para trabajar, para explorar ahí muy fuerte, muy intensamente, porque me da la impresión de que el oficialismo se ha quedado...
se ha quedado rezagado y no ha podido interpelar la sensibilidad juvenil, ¿no? Digamos, como si ser joven hoy se entendiese más por una cuestión más formal, por una cuestión más de aspecto que de el mundo de ideas en el que viven, ¿no? Digamos, o sea, yo tengo la impresión de que el oficialismo ha tenido una campaña bastante dudosa y bastante, complicada para hablarle al mundo juvenil, ¿no? ¿Y qué va a hacer de ahora en más? Porque bueno, es un lugar donde va a tener que trabajar. En el ausente, ¿no? Decíamos, en el que no fue a la... En el ausente, en los jóvenes. O sea, son todos universos para trabajar activamente. Yo te hubiese dicho hace unos años que una de las principales ideas que estructuraban el discurso juvenil, por lo menos hasta la pandemia, era la idea de progreso. Sí. La idea de progreso no existe más. No. No está más. La idea de trabajo, me compro un auto, trabajo, me compro una casita, trabajo. O sea, esa idea de el progreso lento, poder hacer lo mismo que hicieron tus viejos. Es el disfrute de la hora también. Es ahora. Y eso, bueno, eso deja a la política, que siempre tuvo para ofrecer el progreso como uno de sus activos, lo deja en un lugar muy difícil, muy complicado. ¿Qué tiene la política para ofrecer si no es progreso? Bueno, es consumo, que es más inmediato, que tiene un aquí y ahora más intenso. Pero, bueno, en una situación de retracción económica, ¿cómo se ofrece consumo? Y creo que ahí hay un nudo, algo que el oficialismo va a tener que intentar desandar. Vos sabés que hay algo muy interesante, Sheila. Yo el otro día lo escuchaba hablar a Rodolfo Daer frente a un grupo de sindicalistas de la alimentación, y él decía, cuando nosotros éramos jóvenes, hacíamos horas extras para hacernos la casita. Sí. Ahora los obreros hacen horas extras para llegar a fin de mes. Ya no existe más hacerse la casita. Eso respecto al tema del progreso y el ahorro. Sí. Y respecto al tema de cómo encaró la campaña el oficialismo encara la campaña con un concepto dificilísimo de explicar, que es la patria. Preguntale a la gente qué es la patria. Preguntale a los jóvenes. Especialmente a un joven. Pero preguntale qué es la patria. Te pregunto a vos, ¿qué es la patria? Es muy difícil conceptualizar. ¿Cuándo uno tiene un sentimiento que puede llamar patriótico? La gesta de Malvinas, posiblemente. Nombrame otro. No hay presencia. Las copas del mundo, Raúl. El fútbol. Las copas del mundo. La Copa del Mundo lleva el festejo. Sí. El festejo de todas las clases. Lleva la alegría. De hecho, hace poco se viralizó nuevamente un fragmento de una película, creo que es de Martín H., ¿no? Sí. En la que se habla de la patria, ¿no? Está Federico Lupi hablando con el hijo y nada, y habla justamente de la figura de la patria. Ahora, hablando de los jóvenes, hablando de figuras o de líderes de opinión dentro de los jóvenes, una que habló Daniel fue Lali. Sí, Lali hizo un posteo ayer a la noche, precisamente, en el cual ella da, obviamente, su opinión, y en esa opinión después vino el bardeo en las redes sociales. Puntualmente, Lali había puesto... ya te digo. Hablamos de Lali Espósito. Estamos hablando de Lali Espósito, que en sus redes sociales habló sin mencionarlo. Peligroso y triste, escribió primero. Peligroso y triste. Peligroso y triste. A partir de ahí, obviamente, tuvo muchos haters que empezaron a escribirle, a bardearla, a ponerle barbaridades de todo tipo, siendo una figura pública que puede dar su opinión, obviamente, si le gusta o no. De hecho, se metió en un terreno en el cual los seguidores de Milei tienen una actividad alta. Porque en las redes sociales es un lugar donde vas a encontrar al seguidor, al militante, al votante de Milei, que rápidamente salió a responder. De hecho, después Lali respondió a esa respuesta. Habló de las repercusiones de lo que fue ese peligroso y triste. Un posteo muchísimo más largo explicando absolutamente todo. Dice, no me pone para nada mal que me bardeen por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un antiderecho. Sí. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos malacostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del otro bando, y del único bando que estoy siempre
dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos, es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Esto es lo que va explicando Lali Espósito en ese texto. El otro era el primero. El otro era el primero que desata una catarata de mensajes. Exacto. Y después Lali responde de esta manera y habla de algo que me parece fundamental y que tiene que ver con lo que ustedes encuestaron en su momento. Habla de antiderechos. ¿Cómo siguen a alguien antiderechos? En muchas de las preguntas y de las propuestas que ustedes consultaban sobre las medidas que propone Milei, se habla de la quita, si se quiere, de lo que para algunos son derechos, ¿no? Sí. Y yo creo que hay, viste, acá una especie de ordenamiento respecto al nuevo estatus cultural centrado en el nuevo lugar de la mujer, en la ecología, ciertos aspectos en materia de derechos y consideraciones sobre las personas con, no sé, sobre la diferencia, podríamos decir. Bueno, me da la impresión de que todo ese universo es un universo que Milei rechaza activamente y que, bueno, este desconocimiento de Lali, viste que... Sí, después hubo respuesta. Hubo respuesta Dijo, de no Milei. sé quién es, yo escucho ópera y a los Stones. Bueno, ese no sé quién es, en realidad es un ninguneo, es un desconocimiento que es casi como desconocer la agenda que Lali expresa, ¿no? Pero también lo marcó de esa manera, porque dijo, no conozco lo popular o no quiero ir hacia lo popular, yo escucho a los Stones. No escucho la música popular. Eso, y escucho ópera. Tenemos el audio, de hecho, ahora lo vamos a escuchar a Javier Milei respondiéndole a Lali después del mensaje de Lali. O sea, el único que te escribió fue Macri. Ok. Exactamente. Y Lali Espósito, viste que Lali te puso qué peligroso, que son muy peligrosos. Está enojada con vos. ¿Sabés quién es Lali Espósito? Perdón, no. ¿Cómo no vas a saber? No seas malo. En serio, ¿cómo que no sabés quién es? No sé quién es. Dale, Javier, ¿cómo no sabés quién es? ¿Cómo no sabés quién es Lali Espósito? Es una artista muy importante. Es una cantante, actriz. ¿En serio no sabés? Está bien, pero qué sé yo escucho los Rolling Stones. No, cantó el himno en la final del Mundial. Pará, Lali es una, en serio, es cantó el himno en la final del Mundial. Muy exitosa. Su carrera con Cris Morena y ahora es una cantante. No sabés quién es, no sabés quién es. Pero de vuelta, yo escucho los Rolling Stones. Ah, listo. O escucho ópera, o sea, entonces no soy muy idóneo en música popular. ¿Esto le sirve a un Javier Milei? ¿Es un guiño para sus votantes, seguidores, militantes? Son mundos diferentes. Vos sabés que eso me hizo acordar un epistemólogo argentino que una vez... ¿Te acordás cuando fue lo de Maradona en el Mundial que lo sacaron del por 94? Doping? Se va de la mano de una enfermera. Exactamente. Después del partido con Nigeria. Entonces vino a casa un fin de semana a comer un asado y yo le pregunto, che, ¿viste lo de Maradona? Y me dice, no, ¿qué pasó? Pero ¿cómo no te enteraste que lo sacaron y que resulta que... No, pero ¿cómo no? ¿En qué mundo vivís? Le pregunto yo. Y él me dice, ¿escuchaste ayer a la noche en el Colón el concierto de Marta Argerich? No, le dije. Y yo le dije, no. ¿En qué mundo vivís? Me preguntó. O sea, la gente vive en mundos diferentes. Yo comprendo que no conozca quién es Lali Espósito. Yo supe quién es Lali Espósito porque una vez, estando yo en Formosa, ella fue a dar un recital a Formosa, pero yo no sabía quién era. Y yo pregunté, hubo una chica de la agencia que se quedó. Le digo, ¿pero por qué te quedas? No, porque está Lali Espósito. ¿Quién es Lali Espósito? No sabía. ¿En qué mundo vivís, Raúl? Te dijo en ese momento. Efectivamente. ¿Y la vos creés realmente que no conoce o que fue una reacción? Es una chicana, es claro. Es el ninguneo de toda la agenda progresista. Es como decir, ay, esto no es música para mis oídos. Es claramente una gestualidad política, pero de pe a pa. En relación con... Lo que pasa es que me parece que, en todo caso, es un candidato presidenciable.
¿no? Que se pone a discutir con una figura pública que tiene 12 millones de seguidores, 12 millones de seguidores en redes sociales. Él te va a decir, yo no discutí, directamente no entró en la política. No, pero vos sabés lo que es. A ver, la están ninguneando y claramente la están ninguneando. Lali Espósito es reconocida mundialmente. De hecho, Lali Espósito canta con gente que ni siquiera conoce a Milei, ¿entendés? Está bien. Digo yo, políticos de recontranombre de afuera que la siguen a Lali y que no saben quién es Milei. Público joven y votante de Milei sabe quién es Lali Espósito. Aparte no puedes entrar al juego de eso. Pero no podemos pensar... Se pone en la postura, perdón, se pone en la postura de cuando empezó a ser conocido Milei, cuando de repente se peleaba con Sol Pérez en el programa de Marcela Tinelli. Claro. Por ejemplo, en una de las ocasiones, o cuando maltrataba a otra mujer en algún discurso porque él no estaba de acuerdo con lo que decía, con una periodista tucumana. Entonces, me parece que en ese sentido, pelearse mediáticamente hoy a Javier Milei no le sirve. No, pero va en línea con esa pregunta de la encuesta. No sé si no le sirve. Por eso. Primero, yo te voy a decir algo. Primero, no hay que tomar a la juventud como algo tan homogéneo. Digamos, vos hoy lo que ves es cómo hay un voto de Milei que es predominantemente masculino, no femenino, expresa una agenda antiprogresista, digamos, el votante de Milei se siente expresado, o sea, se siente, te diría, avalado para expresar actitudes, bueno, de desafío al nuevo estatus cultural, digamos, que lo expresa Lali. Entonces, de alguna manera hay ahí una tensión. Se pone en contra de los seguidores de Lali, que son los jóvenes. No le interesa esa parte. Pero fueron los jóvenes los que lo votaron no son ellos. Él gana una elección estando en contra de todo lo políticamente correcto. Pero es que los jóvenes no son un bloque, los jóvenes. No son los jóvenes. Sí. Hay jóvenes que son seguidores de Lali y que la seguirán por su música, que la seguirán por cómo opina. Y no me olvido de esa pregunta, de las medidas de Milei en la que hablaba del Ministerio de la Mujer y la gran cantidad de aceptación que tenía en esa pregunta, por ejemplo, que seguramente es uno de los derechos que... Si vos haces TikTok, estás buscando a los jóvenes. ¿Cómo? Si vos haces videos de TikTok, estás buscando a los jóvenes. Sí, pero no a esos jóvenes, tal vez, seguramente. Pero los jóvenes no son todos por eso, los jóvenes. No es una masa. Aparte, Fer, vos tenés muy claro que Milei creció jugando en las redes. ¿Sí? Porque a nivel televisivo y a lo que es el conurbano y todo lo que caminamos nosotros, Milei no existía. No existía de verdad. Lo que caminamos de verdad el conurbano y estamos todo el día metidos ahí adentro, pero tuvo no una buena elección. Pero el tema redes fue lo que lo metió ahí adentro, ¿eh? Sí. Y te estás tirando contra gente que maneja redes, como Lali. Sí. ¿Decías? Perdón. No, que creció desafiando esa agenda también, que lo que hay que entender es que hay lugar pareciera en Argentina, digamos, después podemos discutir si nos gusta o no nos gusta, pero hay lugar en Argentina para disputar la agenda progresista, la agenda feminista, la agenda ecológica, la agenda, es decir, hay lugar también en Argentina para un fenómeno, si querés, terraplanista, de burbuja, o sea, existe eso, está, bueno. Como pasa en otras partes del mundo, Argentina no es la excepción. Y tiene que ver con esto de no creer que nuestro mundo es el mundo, que hay otros mundos. Sí, y hay, pero fíjate que la propuesta de eliminar el Ministerio de la Mujer y el INADI tiene 62% de aprobación. Claro. O tiene mayoría de aprobación. Yo creo que hubo una preocupación exagerada en este gobierno por los derechos de las minorías y hubo cierta dejadez en el tratamiento de las necesidades de las mayorías. Y fíjate que tenemos más de 40% de pobres. Bien, bien. Volviendo al tema económico, Milei, cuando conocimos a la figura de Milei, lo vimos presentarse ante su público, muchas veces en programas de televisión, el tema y el eje central era la economía, que es su métier. Yo te diría que más que la economía, el acting que hacía. ¿La? El acting que hacía cuando se presentaba. Pero hablando de economía, siempre... Hacerse el loco, no respetar a nadie. Más de una vez también lo crucé. Se pone algo grito, me quedo así duro y me dice, ¿qué pasa? Hasta que no pare de hacer el acting yo lo sigo hablando porque si no, no se entiende. No es la primera vez. No vamos a ir. Te habla de... Si vas con las propuestas, sí. Fíjate la eliminación de ministerio
y toda la historia tiene hasta un dejo de misoginia, te diría yo. Tiene un problema con el sexo femenino. Bueno, y hacia ahí va, me parece el mensaje de Lali que nos traía Dani. Va contra todos los derechos que ya tiene la sociedad. Bien. Inclusive el del laburante. Bien. No, pretende llegar a la década del 30 con los derechos. Él defiende los derechos de primera generación. No, él defiende los derechos del empresario. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. No defiende los derechos del laburante, para él el laburante seguridad, propiedad. Esclavo. Vida, seguridad, propiedad. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Fabián. Gracias, Gila. Gracias, Raúl. No, al contrario. Gracias a vos. Ha sido muy agradable estar acá. Sí, fue una hermosa charla. Vamos a volver a invitarlos. Seguramente se vienen días agitados hasta el 22 de octubre para poder ir entendiendo cómo es el panorama y cómo va a ir cambiando el panorama y el votante también. Muchísimas gracias a los tres por su tiempo. Vamos a ir a un corte, pero antes de irnos al corte, Nahuel, contanos, porque hay información importante, tuviste una noche larga más allá de lo que ha sido la elección, estuviste trabajando. ¿Qué novedades hay en la causa del empresario descuartizado? Después del corte, Fernando, yo le pido a la gente que se quede. Van a escuchar el bochorno más grande del Poder Judicial de manos de la bonaerense. Bueno, en minutos vamos a hablar de detenciones, de allanamientos y de todo lo que deja ese caso. No se vayan, ya volvemos con qué hay que hacer. Seguimos en ¿Qué hay que hacer? Hasta las 4:30 de la tarde. Gracias por quedarse. Vamos a hablar ahora del pronóstico del tiempo, Mimi. ¿Tenemos otra vez una especie de primavera-veranito? Más allá que eso, Fer, porque arde el termómetro. Fíjate la temperatura, 25 grados 2 décimas. Esto es absolutamente atípico para un mes de agosto. Estamos 7 grados por arriba de la temperatura máxima promedio para este mes. Bueno, y este calorcito, esta primavera que bien mencionás, va a seguir mañana y también pasado, con temperaturas máximas muy similares a las de hoy. Incluso podrían llegar a 26 grados entre mañana y también pasado. Pero estas altas temperaturas traen además algunas lluvias. ¿Y esto cuándo va a suceder? Entre el miércoles y el jueves, momentos en que se esperan lluvias y también tormentas. Luego baja la temperatura, bueno, en realidad no demasiado, Fernanda, porque hacia el día viernes la máxima será de 21 grados centígrados. ¿Cómo ves? Con lluvias o sin lluvias seguimos con muy elevadas temperaturas por arriba de los valores normales y esta primavera que parece que no va a terminar. Información de último momento, vamos a hablar de lo que sucedió en las últimas horas, en realidad, Nahuel, con el caso del empresario descuartizado. La verdad que veníamos esperando un trabajo ejemplar de la Fiscalía. Ya hace una semana nosotros, los medios, los que estamos en la parte de policial, sabíamos que llegaban detenciones. De hecho, sabíamos que llegaban 7 detenciones. De hecho, que el viernes, en un lugar que se llama Kansas de Castelar, estaba comiendo Pile Pich, Nahuel Vargas, 5 personas más. Es decir, estaba localizado. Ayer votó. Es decir, ¿cómo se me escaparon? De 33 allanamientos, 7 eran los que había que detener. Agarraron. Contreras sí era uno de los importantes. Contreras está sindicado como que es... Luis Alberto Contreras. Exacto. Alias Pitón es el hermano de la chica trans que está detenida. Que supuestamente dentro de la investigación sería la persona que se encargó de hacer lo que se hizo con ese cuerpo. Después también había que agarrar a Pile Pich. Pile Pich, negativo los allanamientos. Pero a mí me llama mucho la atención. Pile Pich, por ejemplo, tenía... Mirá, y lo anoté porque no me lo quería perder. 6 domicilios diferentes para allanar, ¿sí? Que policía trabajando, haciendo investigación, averigua. Esta casa, esta casa, esta casa, esta casa. 6 casas. Claro, después contanos cómo es eso. ¿Es en simultáneo? Una vez que tenés los domicilios, tenés que atacar en simultáneo para que no haya posibilidad que alguien le avise. Hasta que un juez de garantía te dice, no, de esos 6 lugares solo le autorizo que registre uno. Claramente es una ruleta rusa, ¿no? Sí, Fueron de todos los 6 a uno solo que autorizó el juez de garantía. Obviamente dio negativo, el hombre está prófugo. Nahuel Vargas
que está sindicado como coautor, también está prófugo. ¿Sabe que me da mucha, pero mucha bronca, Por ejemplo, sabíamos que alguien a Pilepich le había entregado un celular. Ese celular estaba a nombre del Ministerio de Justicia y Seguridad del gobierno de la ciudad, a cargo de un policía. Ese celular estuvo siempre al lado de Lechuga, en vida y en muerte, y lo tenía Pilepich. Obviamente la Fiscalía pide la detención del personal policial. Para el juez de garantía entiende que no es tan grave eso, que no se acredita para una detención. ¿De verdad no? ¿De verdad nos toman a todos, somos todos tontos? ¿De verdad? ¿De verdad se le escapan los principales y los que tienen el poder económico? ¿De verdad se escapan? ¿Y el Estado no los puede agarrar? Sí, una chica trans detenida, claro, pudimos. Pitón, el hermano, un tipo con problemas de adicciones y que supuestamente dejó y entró a poder desaparecer el cuerpo. También. ¿Y el resto? Ahora me vas a contar cómo es la secuencia del asesinato según la causa, ¿sí? Para entender un poco más quiénes son las personas que están detenidas, quiénes están prófugos, que algo nos contaste también, y qué es lo que se hizo mal. Pero nos trasladamos a Puerto Madero, está Javi Mozo en uno de los allanamientos, o por lo menos en lo que iba a hacer o está haciendo uno de los allanamientos, Javi. Chicos, ¿qué hacen? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Nabu, ¿cómo les va? Así es. Puerto Madero, Juana Manso, 672. Las dos torres que están a mis espaldas, una de ellas, la que está mostrando Néstor en este momento, en el piso 31, estuvieron allanando hasta hace algunos minutos, policía de la provincia de Buenos Aires, porque este es el domicilio de Nazareno Iglesias. Nazareno Iglesias es el hijo de Gustavo Iglesias, el barra de Boca, que se han escuchado varios audios, que se han escuchado y varias amenazas por parte de ellos para con uno y de Pérez Algabas para con ellos y demás. Bueno, acá estuvieron allanando el piso 31, como les decía, estuvieron allanando también la baulera de este lugar, llevaron prácticamente nada, algunos efectos que tienen que ver con tecnología. Luego de haber allanado acá, chicos, se fueron a Pilar. En Pilar hay otro domicilio que tiene que ver con la familia Iglesias. Es un barrio cerrado, se llama Barrio Cerrado La Lomada. Ahí uno de esos lotes es propiedad de Gustavo Iglesias, el barra de Boca. También allanaron ahí, también se llevaron elementos que tienen que ver con tecnología para ver qué es lo que encuentran en esos lugares. Siguen los allanamientos, hay 3 personas hasta el momento de lo que yo tengo, seguramente ahí Nau lo va a saber más que yo. Hay 3 personas detenidas y hay una persona prendida que es casi de último momento y tiene que ver con la gestora de Pilepich, porque lo que me dicen es que encontraron manchas en el interior del auto que al fiscal le resultan muy sugestivas. El fiscal había pedido la detención de la gestora de apellido Domrad y el juez se la había negado, pero al haber hecho los allanamientos y al haber encontrado manchas, el fiscal la prendió al menos por 24 horas hasta ver qué es lo que deciden. Gracias, Javi. Estamos en uno de los allanamientos de allí por esta causa. Quiero después saber qué es lo que piensa la Fiscalía, ¿sí? Pero nos trasladamos urgente con Ale Pueblas al lugar donde... ¿Qué pasó, Ale, allí? Buenas tardes. Bien, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Estamos en Buenos Aires, en Londres 1658 en este momento, en este edificio de aparentemente Maximiliano Pilepich y obviamente toda la gente que lo acompañaba, donde se dedicaban a construir este tipo de edificios de 7 pisos. Es similar al que están construyendo en la calle Roca, similar la cámara de seguridad. Bueno, atención, Martín, porque en este lugar podrían haber descuartizado a Pérez Algaba. En estos momentos, personal policial está recorriendo piso por piso, está revisando toda la propiedad. Es análogo al que está en calle Roca, digamos, es exactamente el mismo plano, es exactamente la misma construcción del que estábamos los otros días, que lo veían de 7 pisos, este es un poco más chico, pero es obviamente todo el mismo material y demás, que este va más avanzado. Bueno, hubo una información que aquí podría haber descuartizado a este empresario, por eso es que en este momento personal de la DDI, policía y demás están realizando una
extenso allanamiento en todos los pisos. Lo que se puede observar ahora es que la torre que está aquí adelante se repite en la parte trasera, o sea, es un predio bastante grande y ahí están en este preciso instante trabajando metro por metro en el edificio. Además de eso, lo que se llega a observar obviamente es los vecinos, ¿no? Es el asombro de los vecinos. De un lado hay un geriátrico, del otro lado hay un taller integral, que en estos momentos obviamente están asombrados por la noticia, ¿no? O sea, al lado de su casa pues podrían haber desmembrado un cuerpo de este empresario que lo habrían traído hasta acá. Y atención con la pista de un auto robado, estamos hablando de un Volkswagen, que en este momento también lo están buscando, que estaba ploteado, identificado con algún partido político y es intensamente buscado en estas horas. Bien, bueno, en ese lugar entonces habrían descuartizado a Lechuga. Y esos son los indicios, Ale, ¿cuáles son los indicios que marcan que puede haber sido en ese lugar? Nos habló en algún momento de manchas de sangre también en un vehículo, recién hablaba Javi, ¿no? Mira, ¿qué es lo que tenemos de forma concreta? A ver. Detenido Matías Gil. ¿Quién fue Matías Gil? Según la justicia, es la persona que traslada el cuerpo. Bien. ¿En dónde? En un auto Polo. El auto que se está buscando es el Polo. Supuestamente se sabía dónde estaba, pero el juez de garantía tampoco dejó allanar ese lugar. Bien. El próximo es Fernando Carrizo. Sí. ¿Quién es Fernando Carrizo? El sereno del lugar. También lo ponen como que colaboró para hacer desaparecer todo. Bien. Y el último es Luis Contreras. ¿Quién es Luis Contreras? Pitón. ¿Se acuerdan? Hace tiempo y hace lejos que yo le dije, ojo que están investigando un tal Pitón, que le pregunté al abogado también, ¿conoce a Pitón? Que no se acordaba. Bueno, fue detenido, es la persona que está acusada de descuartizar el cuerpo. Se lo contrató a él para que descuartice el cuerpo de Fernando Pérez Algaba. ¿Y qué lugar ocupa la chica trans, que fue la primera detenida, ¿no? Bueno, dentro de la investigación se entiende que habría tenido algún tipo de participación, lo cual no me termina a mí de cerrar. Sí, lo que se secuestró hoy es una pistola 9 milímetros, marca Versa, también se secuestra un revólver calibre 22, discos rígidos, computadoras, y la realidad es que, a ver, la gente que había que agarrar no se agarró, claramente. Bien. ¿Por qué no se agarró? Bueno, eso lo va a tener que dar o explicar la justicia y la policía. Prófugos, Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas. Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas. Bien, Ale, estás ahí, hay movimiento, recién nos mostrabas una cámara, ¿no? Una cámara de seguridad que... Sí, claro, esta cámara de seguridad que está puesta en este lugar es la misma que está en el edificio en calle Roca. Son similares, análogos, y obviamente esto es materia de investigación en este momento. Es una cámara que se conecta directamente a internet, no es que tiene un DVR en el lugar y que las imágenes obviamente se pueden analizar desde un celular. Tenían control de lo que pasaba en las obras, tanto en esta como en la de calle Roca. Esta arrancó un año antes que la de Roca, pero es un plano sumamente similar. Otra diferencia que hay en Roca, que en este lugar donde nos encontramos una pared, fíjense cómo es este lugar, en el otro construcción, acá estaban haciendo un local. Esto quedó así, fíjense que ahora hay una pared, no están construyendo ningún tipo de local ni nada detrás de esto. Estimo que esto va a quedar para los medidores de gas o algo así. Bueno, en el otro edificio acá iban a comercializar una cortina de un local. Bien. Y después se observa en la parte delantera, obviamente, todos los descartes de una obra en construcción que al parecer no sabemos si estaba funcionando o no, y en este momento están allanando la torre principal, la torre de aquí adelante. Bien, 3 detenidos, 2 prófugos y una causa. Con esta información de último momento, que ahora se va a sumar Martín Candalaf, vamos en la continuidad de A24 a hablar de este tema. En ese lugar habrían descuartizado a Lechuga. Y estamos en vivo trabajando ahí con Ale Pueblas. Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Impresionante lo que estaba mostrando Ale en el móvil, impresionante la información que manejaba Nahuel. Nosotros venimos ahora a aportar estos documentos que tengo en la mano, que entre otras cosas son lo que pidió el fiscal para la detención, lo que autorizó el juez. En estos documentos hay detalles realmente escabrosos de lo que pasó con Pérez Algaba. Y me sumo recién a lo que decía Nahuel. Algo de todo esto no funcionó. Porque hace por lo menos entre 2 y 3 semanas que sabemos que Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas algo tenían que ver. Sospechosos, más, menos, entregadores, asesinos. No se te pueden escapar. Si se te escaparon es o porque sos muy inútil
o porque tenés algún arreglo. Sí. No hay otra posibilidad. Porque quisiste y demoraste o... Perdón, ¿eh? Sí, no sé si no la te segunda estoy es la opción. contradiciendo lo que dijo Nahuel. O sos muy inútil y no te diste cuenta que tenías que allanar a todo el mundo antes o detenerlo antes, o tenés alguna connivencia. No entiendo cómo se pueden escapar dos tipos. No lo entiendo. Déjame cerrar que yo me retiro. Primero, vos sabés que del día 12 al 16 estaban autorizados los allanamientos. Sí. El día 11, 12, vuelvo a repetir, Pilepich y Nahuel Vargas estaban comiendo en Kansas. Es decir, todos sabían dónde estaba. Y lo que no me cierra a mí tampoco, de 33 allanamientos, 1, 2, 3, 6, 7, 8, así puedo seguir. Sí. Con 15 negativas de un juez de garantía. Raro, ¿no? Algo no cierra. Martín, Algo de todo esto no cierra. nos quedamos con vos, nos quedamos con esos papeles que tenés en la mano, el camino, la causa, cómo fue, ¿no? El camino del cuerpo también. ¿Quiénes? ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué pasó ese 18 de julio? Todo esto está en estos documentos y lo vamos a recorrer en un ratito nada más. Nos quedamos, Martín. Muchas gracias, Fer, querido.